Bienvenidos a Contrachata. ¿De qué hablamos en esta serie? Bueno, hablamos de los terraplaneros. En el año 2019 hicieron un par de videos sobre mis teorías y aquí respondemos a sus inquietudes. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Bueno, vamos a hablar sobre los imanes. Vamos a hablar de cómo un imán atrae a otro desde la distancia. Pero no voy a hablar de una descripción, que es lo único que tienen las físicas matemáticas y todo el mundo allá afuera. No voy a hablar de un mecanismo físico de cómo un imán atrae a otro desde la distancia. Vamos. Empecemos este episodio con lo que dijeron los terraplaneros sobre mi teoría. Acá lo va a decir en el video que vamos a analizar, ¿no? Cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir cómo funciona un imán. Él dice, yo puedo demostrar que si uno tiene pequeñas cuerdas o pequeñas sogas, bueno, hay una parte de la soga que va antihoraria, otra que va horaria, y por lo tanto, de esta manera se repelen y de la otra manera se atraen. No sé, yo veo estos dibujitos y veo esto y digo, es una joda. Porque me parece que una persona seria que critica los modelos establecidos por falta de comprobación, o sea, supuestamente por esto se repelen, porque las sogas se chocan entre sí, ¿no? Entonces, la soga no se enreda con la otra, y por eso no se atraen los cuerpos, o no se atraen los imanes. No sé, una locura realmente. Una locura desde qué lado lo estoy diciendo. Porque yo les muestro eso y estarán pensando que esta persona es prácticamente, o sea, que eso lo hizo alguien de 4 años. Bueno, aquí no tenemos más remedio que repetir lo que dijimos en un video anterior, por si acaso no lo vieron. Tenemos que empezar por definir la palabra idiota. Un idiota es aquel despistado individuo que tiene ideas muy grandes. Específicamente, el idiota exige ver lo invisible y tocar lo intangible a través de experimentos. Exige evidencias, no para entender, sino porque quiere que lo convenzas. Quiere convencerse a sí mismo. Jamás aprendió que el fiscal introduce evidencias con el propósito de persuadir, convencer, convertir y reclutar. En la ciencia racional no convertimos para reclutar. En la ciencia racional explicamos para que entiendas el mecanismo. Una persona que está en su sano juicio tiene ideitas, tiene ideas modestas. Mientras que una persona que no está en su sano juicio tiene idiotas. Entonces los tildamos de idiotas en la ciencia racional, porque tienen estas ideas muy grandes que sobrepasan sus cerebritos. Entonces, ¿cuál es el problema con el pastor Landucci? Él primero no explicó para nada cómo la teoría que yo estoy proponiendo, el mecanismo que estoy proponiendo. Él dijo, algo de las sogas se chocan, me pasó por encimita, así, en forma muy escueta, ¿no? De cómo un imán atrae otro, que es lo que yo propongo. Entonces nadie entendió el mecanismo y después él no criticó nada del mecanismo. Él simplemente dijo que le pareció chiquilín, le pareció infantil. Acá tenemos dos imanes. Este es todo el sistema. Son dos pedazos de metal. Esto es todo lo que existe en el universo. Borremos toda la materia. Este pedazo de metal atrae a este pedazo de metal. ¿Estamos? Este es todo el sistema. Entonces la pregunta ¿es acaso este mecanismo que usa la madre naturaleza más complejo que el funcionamiento, el mecanismo de cómo funciona un auto, un automóvil? Donde tiene que pasar la nafta, todo hasta el motor, pasar por el carburador, mover los pistones, mover las ruedas. Esto es 10 veces, 1000 veces. Más vale que sea 1000 veces más simple. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué es lo que pregunta una persona cuando pregunta, dice, ¿cómo funciona un imán? ¿Qué es lo que quiere saber esa persona? Y lo que quiere saber la persona es qué es lo que hay entre estos dos imanes. ¿Estamos? ¿Por qué atrae uno al otro? ¿Por qué hay un tirón ahí? Eso es lo que quiere saber. Y nuevamente, más vale que esto sea más simple que un auto, que la explicación de cómo funciona un auto. Y no hay empuje de partículas, como dicen eso, porque a mí no me está empujando ninguna partícula a las manos. Yo siento un tirón por dentro, no un empujón por fuera. Y eso nunca lo descubrieron todos estos sabios que trabajan con partículas. ¿Estamos? Entonces veamos un par de ejemplos para ver cuál es el problema que tiene mental, ¿no? Que tiene el pastor Landucci y por qué termina riéndose de su propia ignorancia. Digamos que ves un mago en el escenario. Él mueve su varita mágica y hace subir una caja. No ves ningún mecanismo que indique por qué la caja está subiendo. Entonces le preguntas a tu amigo, ¿cómo hizo el mago para subir la caja desde la distancia, sin tocarla? Bueno, una de dos. ¿O crees que el mago realmente hizo magia negra? Magia de veras, magia de aquella de las que hace Dios. O tenés que suponer lo contrario, de que el mago simplemente escondió de tus ojos el mecanismo que utilizó. Simplemente no viste el objeto que entró en contacto físico con la caja. Hasta el momento lo que hizo el mago es incomprensible, un milagro, algo inimaginable, un misterio total. Resulta que el mago decide contarte cómo hizo el truco. Había una cuerda invisible con el cual su ayudante alzó la caja. No fue ningún milagro, no requirió magia negra, sino que fue un truco donde te engañó, borró de tus ojos lo que no quería que vieras. Ahora que entendés el mecanismo que usó, es una tontería, un juego de niños de 4 años. Y sin embargo, la única diferencia entre antes y después fue que el mago hizo visible a tus ojos lo que hasta entonces fue invisible. ¿Acaso te parece más fácil explicar cómo funciona un automóvil? Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ves cómo el gato Félix mueve su mano y de repente se rompe una ventana? Magia. Inexplicable. ¿Cómo lo hizo? Pero resulta que cuando hacemos visible a la gente, al objeto que traspasó el vidrio, en este caso una herradura, el misterio desaparece por completo. Y la única diferencia entre el misterio anterior y el entendimiento posterior fue hacer visible a lo que en primera instancia fue invisible. ¿Le vas agarrando la mano? ¿Vas entendiendo lo que hay que explicar? Tenemos un mecanismo invisible. Lo que tenemos que hacer es hacerlo visible. Tenemos que visualizar el mecanismo. No pierdas eso de vista. ¿Es para creerlo? No. Es para entenderlo. Tenemos que hacer un mecanismo objetivo para que lo visualices y lo entiendas. Nada más que eso. Si lo crees o no, es un problema tuyo. No le concierne a la física. Es una opinión personal. La ciencia solamente trabaja con aquello que es objetivo y que podemos visualizar. ¿Entendiste el mecanismo? Ahí terminó la ciencia. Lo que continúa es religión, creencia. Entonces vamos a explicar acá el mecanismo de atracción ahora. No pierdas eso de vista. Estamos hablando de mecanismo. Entonces no te salgas fuera de onda y hables de creencias. Vamos a hablar solamente de mecanismos invisibles, intangibles. Tenemos a 2 hermanos, Axel y Rod, saltando las sogas en el gimnasio. Los 2 revolean sus respectivas sogas en dirección antihoraria. Coincidentalmente, esto imita las direcciones de las líneas de fuerza, los patrones que dejan virutas metálicas desparramadas sobre 2 cables conduciendo electricidad en la misma dirección, y que sabemos se atraen.
Mientras la soga de Axel sube a sus espaldas, la de Rod baja delante de su pecho. Al chocar, las sogas tiran una de la otra. Este es el mecanismo de atracción. Axel ahora se da vuelta a 180 grados y enfrenta a Rod. Su soga ahora gira en forma horaria. Coincidentalmente, esto imita las direcciones de las líneas de fuerza, los patrones que dejan virutas metálicas desparramadas sobre dos cables conduciendo electricidad en direcciones opuestas, y que sabemos que se repelen. Las sogas de Axel y Rod chocan y se empujan. Este es el mecanismo que vamos a proponer para explicar la repulsión. ¿Entendiste hasta este momento el mecanismo o los mecanismos? Si no los entendiste, si no los podés visualizar, no tenés esa intuición, bueno, mira el segmento anterior nuevamente hasta que lo comprendas, hasta que lo visualices. ¿Estamos? Si lo entendiste, tenés dos preguntas ante ti. La primera es, si dos sogas se chocan, se repelen, se empujan. Y si ahora das vuelta una de las sogas 180 grados, ¿no es cierto? Las dos ahora giran en la misma dirección, ¿no es cierto? Entonces cuando una baja y la otra sube, se chocan, se atraen. ¿Hay un tiro ahí? Entonces, este es el mecanismo que vamos a extrapolar a los imanes. Pero es importante tener en cuenta algo que el pobre Landucci no entendió, obviamente. No le entró en el cerebrito de idiota que tiene. No estamos hablando de sogas, estamos hablando de hilos. Una soga está compuesta por dos hilos entrelazados. Son los hilos, no las sogas las que van a girar. ¿Estamos? Entonces hay que tener eso en cuenta. Acá está el mecanismo. La ciencia requiere al físico que haga una suposición con respecto a los intermediarios físicos. En este caso, los actores invisibles e intangibles que van a participar en el mecanismo entre dos imanes. No tenemos más remedio que empezar por suponer. Vamos a asumir que todos los átomos están interconectados por una soga compuesta por dos hilos entrelazados en forma helical como el ADN. Trillones y cuatrillones de átomos que forman las moléculas que componen los dominios magnéticos giran a gran velocidad. Al hacerlo, los dos hilos entrelazados que componen a las sogas electromagnéticas empiezan a girar en la misma dirección que las moléculas que componen a los dominios magnéticos. Incontables hilos giran entrando por el tradicional polo sur y saliendo por el tradicional polo norte. Los hilos de la parte superior de un imán recorren por encima de la superficie del imán y se deslizan por el centro del imán. Los hilos de la parte inferior recorren por encima de la superficie en dirección opuesta a los hilos de la parte superior y también se deslizan por el centro del imán. Como analogía, imagínate a dos tractores orugas de dos tanques de guerras que se enfrentan cara a cara como reflejados en un espejo. Entonces, cuando dos imanes se enfrentan, por ejemplo en la dirección tradicional sur a norte, los hilos de la parte superiores de los dos imanes giran en la misma dirección, se arrastran unos a otros y los dos imanes se atraen. En la parte inferior ocurre lo mismo, pero en dirección contraria. Si en la parte superior de los dos imanes los hilos giran en forma antihoraria, en la parte inferior giran en forma horaria. Ahora, si damos vuelta a uno de los imanes de tal manera que se enfrentan, por ejemplo en la dirección sur-sur, los hilos de las partes superiores e inferiores de los dos imanes giran en forma contraria, chocan y los imanes se repelen. Cuanto más cerca está un imán del otro, más hilos intervienen y más fuerte es la atracción y la repulsión.
¿Entendiste los mecanismos? ¿Sí o no? Si no los entendiste, volví a ver el segmento anterior. Si los entendiste, pero sos escéptico, la pelota está de tu lado de la cancha. Tenés dos temas para abordar. El primero es de que tenés que explicar, justificar por qué estos mecanismos no producen atracción y repulsión. Y segundo, tenés que proponer una alternativa, un mecanismo alterno. Un científico no es aquel que critica. Un científico es aquel que propone una explicación de un mecanismo. Entonces, hasta que no tengas eso, no tenés nada que criticar y lo único que tenés son opiniones injustificadas. Religión. James Maxwell dijo que un campo está compuesto por materia exótica en movimiento. Miguel Faraday llamó a esos componentes del campo líneas de fuerza. La hipótesis de la soga propone que esas líneas de fuerza son hilos que están en movimiento alrededor de cualquier imán. Para que entiendas, que no quede lugar a dudas, que un campo magnético consiste de materia exótica, invisible e intangible, que está en movimiento. Aquí tenés una pequeña muestra de un imán sumergido en el agua. Este es un ejemplo de cómo los hilos que componen al campo magnético levantan una viruta de hierro a la vez debajo del agua. Un campo magnético está compuesto por hilos exóticos en movimiento. Si no son los hilos de la soga electromagnética los que están en contacto con las virutas, ¿qué propones a cambio? ¿Acaso lo podés hacer con partículas discretas, este milagro invisible? ¿Lo podés hacer con ondas transversales abstractas? Antes de criticar a los hilos de la soga electromagnética, tenés que tener una alternativa. Ahora, ¿qué es un idiota? Un idiota es aquel individuo que quiere que lo convenzas. Él no se enfoca en los mecanismos. Él quiere que se lo pruebes. Él quiere ver un experimento. Él quiere una demostración. Él quiere que lo convenzas con alguna evidencia, que lo persuadas, que lo reclutes. Dice que el modelo de sus sogas funcionarían, ¿no es cierto? Yo me gustaría verlas realmente, que se pueda demostrar. Si él está planteando un modelo, te vuelvo a decir, si él está hablando de una física empírica observable, de una física de objetos, que ponga dos tipos haciendo eso con la soga, a ver si siempre en todo el movimiento, de manera constante y continua, ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué es un idiota? Un idiota es aquel que jamás entendió que todos los mediadores que usa la madre naturaleza para hacer fenómenos como la gravedad o el magnetismo son invisibles e intangibles. Jamás los vamos a poder tocar, jamás los vamos a poder ver. Hay una sola forma de descubrirlos y es visualizándolo. No hay otra forma. Y el idiota quiere ir al laboratorio y usar objetos tangibles y visibles con los cuales imitar lo que la madre naturaleza lo hace con objetos invisibles e intangibles. Entonces, ¿cómo le explicas eso a un idiota? Entonces, aquí los dejo con el pastor Landucci y él les va a explicar científicamente cómo un imán atrae a otro, cómo funciona un imán. Por favor, maestro Landucci, explíqueles al pueblo, al público. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir
describir cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir cómo funciona un imán. Nadie sabe cómo funciona un imán. Todos podemos describir